Bienvenidos, queridos amigos, a este humilde canal donde exploramos los fundamentos legales que sustentan a nuestra sociedad. Me han pedido que haga un análisis sobre un caso reciente donde ha perdido la vida un joven de 28 años sobre la ruta Luque Samber. Es importante aclarar que este análisis que voy a estar realizando está basado simplemente en todas las cuestiones publicadas por las redes sociales en cuanto a documentación y declaraciones de personas, etcétera, ya que yo no pude acceder a la documentación oficial debido a que el artículo 322 de nuestro Código Procesal Penal menciona que esa etapa preparatoria, o para que entiendan todos los ciudadanos, es la etapa donde se investiga, no va a ser pública para terceros. Por eso que yo igual me voy a basar en un análisis jurídico doctrinario y no voy a realizar opiniones personales o una apreciación tal cual, ¿verdad? Trataré de ser lo más objetivo posible conforme a la información que he podido recabar publicada en las redes sociales o en los medios de comunicación. Relato de los hechos. El día martes 14 de mayo del 2024, aproximadamente ya a las 19 horas, se encontraba circulando por la ruta Luque-Samber un camión de la marca Mercedes-Benz con dirección a la ciudad de Luque, el cual transportaba alrededor de 5.000 kilos de escombros. A la altura del cruce con la ciudad de Nueva Colombia, el conductor del camión siente un gran golpe en la parte trasera que, debido a la magnitud de ese golpe, lo hace despedir de la cabina. Él mismo no iba solo, iba acompañado de su esposa y su hijo, los cuales también tuvieron serias lesiones de acuerdo al golpe, ¿verdad? El vehículo colisionante era una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux al mando de un joven de 28 años cuyo padre es un conocido político, ¿verdad? Lastimosamente pierde la vida este joven de 28 años, ¿verdad? Esta es una de las primeras hipótesis que se manejan sobre el relato fáctico de lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Existe una segunda hipótesis, ya que el camión provenía de la ciudad de Emboscada. La ciudad de Emboscada, para poder llegar a la ruta Luque-Samber, tomó el desvío de Nueva Colombia y es una pendiente, en este caso muy empinada, tanto como para, desde luego, subir como para bajar. Y para incorporarse a la ruta Luque-Samber hay que tener mucho cuidado y sobre todo los frenos en buen estado. Entonces esta segunda hipótesis menciona de que este camión tumba se incorpora de una manera brusca a la ruta Luque-Samber, en la cual estaba llena de vehículos que estaban viniendo, retornando hacia Asunción, hacia la ciudad de Luque. Entonces ahí fue que el conductor de la camioneta se adelanta a unos vehículos en un lugar permitido y al intentar reincorporarse, porque venían otros vehículos a su carril derecho, es que le sale al paso el camión y por eso colisiona. Esa es una segunda hipótesis que se ha manejado. Es difícil identificar el momento porque en las primeras diligencias investigativas no se ha podido encontrar una cámara de circuito en la zona porque es una zona despoblada, donde no existe ninguna casa o domicilio que tenga alguna cámara de circuito cerrado. Entonces, por eso lo que ocurre es que existe una ausencia de certeza sobre cuál es la versión que ha ocurrido. Pero hay personas que estaban en el lugar, testigos que la han presenciado. El abogado del hoy imputado, por ejemplo, menciona que el camión ya había alcanzado la cuarta marcha, es decir, que ya estaba incorporándose, o sea, está incorporado ya el camión a la ruta y que por eso iba en cuarta velocidad. Pero también hay que recordar que esos camiones tienen una relación de marcha bastante corta, porque son camiones diésel, cuya función no es tener velocidad, sino es tener fuerza para poder transportar cosas pesadas, de gran peso. Por lo cual al ir en cuarta marcha no significa que el mismo iba a gran velocidad. Pero tratando de ser lo más objetivo posible, al ir en cuarta ya estaba bien incorporado en la ruta Luque-Samber. Entre esas primeras diligencias que se han realizado, ya se le ha practicado la prueba del alcotest ya al conductor del volquete, quien arroja resultado negativo. Por ese lado se puede descartar la presencia de alcohol en la sangre o en el aliento del conductor del camión tumba. Existe una persona que ha presenciado el hecho,
quien ha manifestado a un periodista del diario Última Hora que el joven de 28 años circulaba a gran velocidad y que realizaba un adelantamiento indebido en una zona prohibida. Y ahí es donde pierde el control realizando el impacto con el volquete. Eso es lo que dijo un testigo que estaba en el lugar, ¿verdad? Le dijo a un periodista de Última Hora esa cuestión. Se observa también un video de circuito cerrado en un lugar previo al lugar donde ocurrió el accidente, donde se observa, ¿verdad?, de que la camioneta va a gran velocidad por el carril izquierdo, pero que no es una zona prohibida de adelantamiento. No se observa la presencia de doble raya, que es lo que dice la ley de tránsito, ¿verdad? Es una zona donde sí se permite adelantar, solo que iba a gran velocidad la camioneta como se observa en el video. Ahí podemos observar claramente que la camioneta se desplaza por el carril izquierdo a una cierta velocidad. Ahora bien, luego de esta descripción de los hechos, debemos analizar si ese conductor del camión tuvo algún tipo de responsabilidad por el fallecimiento del joven de 28 años que amerite sustentar una imputación al proceso, porque recordemos que se ha publicado ya que la fiscal interviniente ha procedido a imputar al conductor del camión, ¿verdad? Esto es grave porque tenemos que analizar si se reúnen todos los requisitos o si se dan todas las circunstancias que puedan dar sustento a una imputación, ¿verdad? Análisis jurídico. El artículo 107 de nuestro Código Penal de homicidio culposo textualmente nos dice que el que por acción culposa causara la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Es decir, la norma castiga a cualquier persona que haya producido el fallecimiento de otra por una acción imprudente. Cuando hablamos de culpa estamos hablando de una impericia, de una imprudencia. No se anhelaba la muerte de la persona, es decir, él no quería que falleciera la persona. ¿Ok? Entonces, no quería causar la muerte del otro, pero sin querer lo produjo en una falta de atención o circunstancia similar. Básicamente de esto se trata el artículo 107 de homicidio culposo. Les aclaro de esta manera. Y eso también tiene referencia y relación directa con el artículo 29 del Código Penal, que habla de la autoría. Este artículo dice que va a ser castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro, ¿verdad? Básicamente. Entonces la pregunta es, ¿el conductor del camión realizó el hecho, sí o no? Para ello hay que ver y analizar los elementos de prueba. Como se ha mencionado, he mencionado anteriormente, lo que han manifestado los medios de prensa es que en el lugar no hay una cámara de circuito cerrado, no existe. Entonces no se puede saber con una certeza si es que ocurrió o no de que el camión se incorporó bruscamente o si la camioneta venía a alta velocidad por el carril izquierdo y al querer incorporarse ocurrió el accidente, ¿verdad? Entonces, si analizamos el relato de los hechos anteriormente descritos, digamos, la primera hipótesis, el conductor del camión tumba no pudo realizar ninguna conducta imprudente, ya que se encontraba circulando por la ruta mencionada de manera normal. El conductor de la camioneta fue quien impacta por esa parte trasera. Según lo mencionado por la persona criminalística, tampoco se encontró en el lugar rastros de frenada brusca por parte del camión. Por ende, mediante los primeros indicios de la investigación, ya se puede apreciar que no existe una responsabilidad del conductor del camión en el fallecimiento del joven y en consecuencia no se le puede aplicar una sanción, ¿verdad? O sea, no existen todavía elementos suficientes o indicios claros que puedan destruir una presunción de inocencia que tenemos todos los ciudadanos, ¿verdad? Al analizar la segunda hipótesis del caso sobre la salida imprudente del camión en la ruta, bueno, esto debe ser sustentado por elementos probatorios suficientes, ¿verdad? Que destruyan esa presunción de inocencia. Mientras que no existan esos elementos, siempre hay que velar por el respeto del principio de inocencia en juicio, ¿verdad? Esta presunción de inocencia está ya sustentada en el artículo 8, numeral 2 de nuestra Convención Americana de los Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, que siempre lo menciono, como también en el artículo 17, numeral 1 de la Constitución Nacional y en el artículo 4 de nuestro Código Procesal Penal. Es decir, las autoridades están obligadas a presumir la inocencia de una persona. No podemos
de primer término venir a decir, bueno, él es el culpable y le voy a imputar, ¿verdad? La fiscal de turno, pese a todas estas circunstancias, lo mencionado, de la legislación del Pacto de San José, Constitución Nacional, Código Procesal, procede, sin embargo, a imputar al conductor del camión por la comisión del hecho punible de homicidio culposo, a ordenar su inmediata detención, solicitando al juzgado de garantías algunas medidas alternativas a la prisión, desde luego, ¿verdad? Pero, entonces, según la declaración de la propia agente fiscal, al diario Última Hora, ¿verdad?, procedió a imputar al conductor del camión. Y su fundamento fue para poder prever si existe una culpa concurrente después de la pericia y para no perder los indicios que se tienen. Entonces ahí nosotros analizamos, ¿y el principio de inocencia dónde quedó? ¿Verdad? Por otro lado, también tenemos la redacción del artículo 302 de nuestro Código Procesal Penal, que dice que cuando existan esos suficientes elementos de sospecha sobre la existencia de un hecho y la participación, atiendan bien, la participación del imputado, ¿verdad?, el agente fiscal interviniente formulará la imputación en un acta. Suficientes elementos de sospecha, ni siquiera había cámara de circuito cerrado para poder determinar qué es lo que ocurrió. Se pudo comprobar la participación del imputado, estuvo, eso sí, participó la persona en el accidente, pero tuvo no responsabilidad en lo que sucedió. Entonces, tiene que reunir esta acta de imputación 3 requisitos fundamentales, porque si no reúne uno de ellos, no se puede presentar, ¿verdad? O si se presenta, vamos a ver qué ocurre. Por un lado, se debe identificar al imputado o individualizarlo correctamente, si todavía no se pudo identificarlo, ¿verdad? En este caso está bien identificado, ¿ok? Segundo, entonces, se debe describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan. Entonces se debe decir qué hizo el señor Juan Pérez por el cual se le está imputando. ¿Qué hizo? Descripción del relato fáctico, descripción sucinta de los hechos. Y atiendan bien por qué hago énfasis en esto. Y tercero, indicar el tiempo que se estima que necesitará para formular las acusaciones dentro del plazo máximo. Es decir, la Fiscalía tiene un plazo en la etapa preparatoria de máximo 6 meses y con un periodo extraordinario de 6 meses más si es que el caso es muy complejo. Entonces, en este caso, la fiscal puede decir, bueno, preciso al juzgado penal de garantías, cuando haga la comunicación de la imputación, mencionarle necesito o preciso de 2 meses o 3 meses para poder culminar mi investigación, por ejemplo, de acuerdo a la complejidad del caso. Pero atiendan bien, y hago énfasis de nuevo en el segundo caso, que es describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan. Y ahí nos vamos a algún comentario de prensa realizado por un periodista, Iván Leguizamón, del canal ABC TV, quien él mismo mencionó que pudo acceder a la copia del acta de imputación que está en la carpeta fiscal, aparentemente proveída por el abogado del imputado, ¿verdad?, donde él mismo mencionó que no existe un relato sucinto de los hechos, ¿verdad? Y sobre todo menciona hasta el abogado, ¿verdad?, que la misma se apresuró para tomar una decisión, ya que tampoco se observa la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre la comisión del hecho punible. O sea, la agente fiscal directamente se apresura en imputar al conductor del camión, sin tener todos esos elementos. Vean lo grave que es esto, ¿verdad? Por ello es que esas declaraciones realizadas por esa agente fiscal como el sustento de la imputación no tienen cabida, como mencioné, sobre el artículo 302 de nuestro Código Procesal, ¿verdad? Solamente tenemos 2 cosas. Desconocimiento de los elementos formales del acta de imputación, o sea, la fiscal no conoce cuáles son los requisitos de forma que pide el Código Procesal Penal para la presentación de un acta de imputación, o por el otro lado, una conducta imprudente del agente fiscal, poco objetiva, al tomar esta decisión basada en que la víctima es hijo de un político. O sea, no nos queda de otra. Una, o desconoce los requisitos, pero como profesional y agente fiscal que ya se desempeña en el cargo hace muchos años, entonces podemos presumir de que ella conoce. Entonces nos queda la opción de la imprudencia al tomar la decisión. No puede imputar a una persona sin tener suficientes elementos de convicción adecuados. Entonces ahí nos podemos hacer la siguiente pregunta, y una pregunta sencilla. Si la víctima era un don nadie, ¿verdad?, ¿la fiscal acaso
iba a imputar a la víctima, sí, perdón, al conductor del camión, si la víctima era un don nadie, la fiscal iba a imputarlo. No sabemos, ¿verdad? Entonces, con esa presentación del acta de imputación por parte de esa agente fiscal, se viola directamente el principio de inocencia mencionado, ¿verdad? Principio de inocencia, el debido proceso, ¿verdad? Ya que la misma tenía que recabar toda esa información primero, antes de imputar al conductor del camión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre este tipo de situaciones, donde esa imputación no reúne esos requisitos formales necesarios para tener esa validez, lo que dice la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Sala Penal es que el juzgado penal de garantías, el juez penal de garantías, debe ordenar esa devolución de esa acta de imputación para su correcta corrección, ¿verdad? Haciendo todas esas observaciones, porque ya que si no reúne esos requisitos va a estar violando el derecho a la defensa que tiene un imputado, desde luego, ¿verdad? Justamente porque la norma es clara en mencionar que los hechos imputados deben estar detalladamente descritos, ¿verdad? Para que aquella persona procesada o investigada pueda ejercer una defensa. Porque si ni siquiera sabe de qué es lo que se le está imputando, entonces, y es un requisito que de manera expresa y clara tienen que estar los hechos descritos en el acta de imputación, la fiscal no puede venir. Vos sabés luego por qué te imputo. Porque todos sabemos que lo que no está plasmado en ese acta es como que no existe. Tiene que reunir esos requisitos únicamente porque está en la ley procesal penal. Justamente, entonces el juez penal de garantías tenía la obligación de devolverle al agente fiscal y de observarle y decirle, tome usted, pero con las siguientes condiciones, haga las correcciones que tiene que realizar y luego vuelva a remitirme, pero no agarrar el acta de imputación y listo. Esa es la cuestión. Entonces, ¿esto por qué? El artículo 303 ya de nuestro Código Procesal Penal nos dice que el juez penal, al tomar conocimiento del acta de imputación, tiene por iniciado el procedimiento, ¿verdad? Realizando los registros pertinentes, notificando a la misma, ¿verdad? A la víctima y al imputado. Se notifica del acta de imputación a la víctima, en este caso a los familiares del fallecido, y al imputado. Entonces, ¿qué van a notificar si el relato sucinto de los hechos no está? ¿Cuál es la función del juez penal de garantías? ¿Verdad? Y eso nos dice el artículo 42 de nuestro Código Procesal. Los jueces penales serán competentes para actuar como juez de garantías y del control de la investigación. El juez penal tiene que velar porque no se viole ninguna garantía consagrada en el Código Procesal, ni en la Constitución Nacional, ni en el Pacto de San José de Costa Rica, sobre la persona investigada o imputada en este caso. Entonces, si él admite un acta de imputación con esa deficiencia, entonces, ¿qué está pasando? Eso acarrearía directamente la nulidad del proceso a petición de parte, ¿verdad? Puede causar la nulidad del proceso. En este caso, porque se está violando los derechos al debido proceso, se está violando el derecho a la defensa y por sobre todo la presunción de inocencia, porque la fiscal no fue objetiva, no fue prudente al realizar la presentación de esta acta de imputación. Primero tenía que analizar cómo ocurrieron los hechos, hacer las correspondientes, tomar las declaraciones testificales a las personas que presenciaron el hecho y luego tomar una decisión. Claramente observamos una falta de prudencia de la agente fiscal al tomar una decisión de manera deliberada, justamente esto. Pero hay una, digamos, corriente que se suele mencionar vulgarmente en los pasillos, es que cuando se trata de un homicidio, por más de que sea culposo, sí o sí deben imputar a la persona, ¿verdad? No corresponde imputar en realidad por el motivo de que no se sabe, no se reúnen los requisitos que habíamos mencionado sobre el acta de imputación, ¿verdad? Primero se tiene que determinar si hay una responsabilidad de la persona para luego tomar la decisión de imputarla al proceso. Imagínense lo grave o el perjuicio que se le está causando a una persona que iba, en el supuesto de que iba circulando normal por la vía, la ruta Luque Samber, le colisionan por atrás, que él no tiene la culpa, en esa teoría, digamos, y resulta que él termina imputado y hasta puede ir preso, privado de su libertad, por una cuestión que escapa de sus posibilidades. O sea, es muy grave sin tomar los recaudos necesarios, sin investigar la cuestión, que el agente fiscal haya tomado esta decisión, ¿verdad? Pero bueno, con esto quiero decir que de parte de nuestro estudio jurídico extendemos nuestras más sentidas condolencias a los familiares
del joven fallecido. Es una pena que ocurra esto. Se ha perdido una joven vida con mucho futuro por delante, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos, pero por sobre todo también tenemos que conocer nuestra legislación, cuáles son nuestras garantías procesales y ayudarnos entre todos, porque es la única forma de contribuir también con el desarrollo adecuado de las funciones de un agente fiscal, de un juez penal de garantías, ¿verdad? Ayudando a descomprimir la carga de trabajo. Nosotros como abogados defensores estar preparados siempre, guiando a ellos en sus actuaciones, no criticando de una manera mala, sino una crítica positiva para mejorar ese proceso, ¿verdad? Abajo te dejo los enlaces de las publicaciones donde he adquirido la información, obviamente, y te pido que no te olvides de seguirnos, de darle me gusta, compartir con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.